Muy buenos días, el tema de hoy es una buena conciencia. Hemos venido hablando sobre una conciencia cauterizada, una conciencia en la cual la palabra de Dios no puede entrar porque mora más y abunda el pecado. Hemos venido mirando también la regeneración. La regeneración es un nuevo nacimiento, un cambio radical en Cristo Jesús a través de la meditación y el estudio de la palabra. Pero hoy vamos a ver qué es una conciencia limpia, una conciencia sana. Aquí el apóstol Pedro nos habla en 1 Pedro 1, 3, 16 al 17, dice: teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una buena conciencia. Para usted y yo poder tener una buena conciencia, es importante que nuestra conciencia sea renovada a través de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Como lo dice la palabra, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y es declarar a diario que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas cuando vienen esos pensamientos de incertidumbre, de duda, de temor, de fracaso, de ansiedad, de depresión. Porque el enemigo es muy astuto, él trabaja 24/7 para mirar cómo nos bloquea en nuestros pensamientos, cómo nos lleva a esos pensamientos de duda y de incertidumbre, y él busca un momento de distracción en el cual usted y yo estemos. ¿Qué es la conciencia? Es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea aprobando nuestras acciones o acusando las acciones que usted y yo hacemos a diario. Y es que en la medida que usted y yo tenemos una conciencia limpia, el Espíritu de Dios puede morar y obrar en plenitud a través de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras palabras. Entonces es a lo que el Señor nos quiere llevar, a que usted y yo tengamos una conciencia limpia. La conciencia funciona muchas veces como una ventana. Funciona como una ventana, y es que es esa ventana en la cual puede entrar la luz claramente, ¿cierto? Permite que la luz entre, y es la luz de la verdad de Dios a través de la palabra. Insistimos en desobedecer, la ventana se ensuciará más y más. Cuando usted y yo permitimos que nuestra mente, nuestra conciencia sea cautiva por cosas indebidas, el pecado, la inmoralidad, la inseguridad y el temor, esa ventana se ensuciará aún más, hasta que la luz ya no puede entrar, y esto llevará a una conciencia sucia. Entonces nuestra conciencia debe ser renovada a diario, pero como le digo, primeramente cuando el enemigo entre a atacarnos, debemos declarar lo que dice la palabra, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, y es que la sangre del Cordero de Dios entre y renueve nuestras mentes a través de la sangre de Cristo, conforme a lo que el creyente de Dios y entiende es mejor la voluntad de Dios. Su conciencia se vuelve más sensible al bien que al mal. ¿Cómo puede ayudar una buena conciencia a un creyente en tiempos de prueba, en tiempos de oposición? Debemos primeramente que todo fortificar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a fortificar? Con el valor, con un valor a través de la palabra, porque sabe que está bien con Dios y con la gente. Así que no tiene nada que temer, no tiene nada que dudar en lo que usted debe hacer. Pero cuando nuestra conciencia aceptamos pensamientos o cosas que vemos o escuchamos, pero maquina nuestra mente en esas cosas, en ese pecado, en esa inmoralidad, palabras o acciones que muchas veces recibimos y aceptamos y acatamos, nuestra conciencia se va ensuciando y va entrando en deterioro. Pero cuando usted y yo trabajamos una conciencia limpia, entramos a trabajar una conciencia renovada y estar restaurada por el Espíritu Santo. Así como lo dice en el Salmo 118, verso 6, dice: el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. La conciencia nos protege solo cuando la palabra de Dios es mi guía. Que esa palabra que usted lee a diario sea esa guía para su vida, sea esa ventana transparente y clara para su mente, y que usted pueda entrar y confiar en lo que el Señor quiere para su vida. Algo como podemos encontrar una conciencia limpia, lo podemos encontrar en la palabra cuando miramos la vida de José. José era un hombre que se esforzaba por buscar y depender de Dios. Cuando vino la mujer de Potifar y quiso seducirlo a José, pero él no le aceptó para nada. Pero como ella fue y lo vendió ante su esposo, ante Potifar, y le dijo que aún se le había quedado una prenda de él, y que dijo que él había querido abusar de ella. Como él, esa conciencia tuvo que sufrir consecuencias, porque delante de Dios era un hombre transparente, pero fue metido en la cárcel. Pero todo era un propósito de Dios, porque aún en la cárcel el Señor lo usó
a José. Y hay momentos en los cuales cuando nuestra conciencia es renovada, el enemigo quiere atacarnos por cualquier parte. Quiere mirar cómo nos ataca de una manera o de otra. Es por eso que usted y yo no debemos permitir que nuestra conciencia sea sucia, sino que por el contrario, nuestra conciencia esté totalmente limpia. A fin de mantener una buena conciencia debemos lidiar con el pecado en nuestra vida y confesarlo inmediatamente. Debemos mantener la ventana siempre limpia, aseada y organizada. Y también debemos dedicarle tiempo a los tiempos de meditación y estudio de la palabra y permitir que la luz entre y dé esa claridad y esa lucidez. Como cuando usted ve esa ventana limpia y transparente que no se alcanza a ver. La persona no alcanza a ver que hay una ventana, un vidrio, pero es la limpieza. Así debe estar nuestra conciencia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una buena conciencia no depende de lo que hacemos o no hacemos, sino de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Ya pueden tener una buena conciencia si en que entendiendo que la multa de mis pecados y defectos y faltas por parte de mí fue pagada ya a través de la cruz del Calvario. Por eso cuando les hablaba en el comienzo, lo que la sangre del Cordero de Dios hizo por usted y por mí es entender que la sangre de Cristo nos limpió, nos purificó, nos redimió y nos santificó a través de la cruz del Calvario. Y es entender lo que Jesús ya hizo por usted y por mí. Es como encontramos en la palabra en el libro de Lucas 22, 60 al 62. Nos recuerda, es ese momento mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó y en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Entonces Pedro, él se acordó de las palabras que el Señor le había dicho anteriormente cuando él le dijo que antes que cantase el gallo me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Pero la diferencia es que Pedro se arrepintió y dio luz poderosamente. Pedro fue restaurado. ¿Por qué? Porque él entendió que Jesucristo murió por sus pecados. Por sus pecados, por la traición, por la rebelión, la blasfemia, la mentira, la falsedad, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Y esto lo encontramos ahí en este libro de Lucas 22, 60 al 62. El cambio y la transformación que tuvo Pedro, pero que él no se quedó en ese lugar, sino que el Señor lo usó sobrenaturalmente, ahí como lo podemos ver a la luz de la palabra. Pero uno que no se arrepintió, el que se arrepintió ya fue tarde y que no fue, digamos como traicionado por sus pensamientos, por su conciencia, por su mala conciencia, fue Judas. Pedro se arrepintió y Dios lo usó poderosamente. Pero encontramos también en Mateo 27:35, donde dice que cuando Judas, el que le había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, él se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de esto salió y se ahorcó. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Hay 2 árboles. ¿Estos 2 árboles cuáles son? Un árbol es que en el árbol que se ahorcó Judas. Él se ahorcó después de ver que el enemigo lo confrontó y lo llevó a la desesperación y lo llevó a ahorcarse. El otro árbol es el que vio Pedro, la cruz. En la cruz donde Jesús se llevó sus pecados, sus inseguridades, sus temores, sus dudas, sus luchas, sus debilidades y sus fortalezas. Es ese árbol que usted y yo debemos ir, a la cruz. Ir a la cruz y decirle al Señor que usted y yo debemos tener una conciencia limpia. Señor, llévame a tener una conciencia sana, limpia y pura como la de Jesús, pero que mi conciencia sea restaurada en tu presencia, en tu plenitud, en tu palabra, en tu conocimiento, en tu revelación. Te pido, Señor, que si yo tenía una conciencia de pronto sucia, si esa ventana ha estado empañada con suciedad, hoy te pido, Señor, que la sangre del Cordero Inmolado de Dios entre, lave, limpie, purifique, redime, libera, sana y santifica mi conciencia y esa ventana queda transparente y limpia, donde muchos podrán ver la renovación de mi conciencia, el cambio de conciencia en Cristo Jesús. Y es esa conciencia que yo quiero tener, pero en Cristo Jesús. Hoy lo quiero invitar para que usted y yo entremos a meditar y estudiar en la palabra, que a través de la palabra es donde esa ventana puede ser limpiada a diario. ¿Por qué? Porque el enemigo, como le decía anteriormente, el enemigo trabaja 24/7 para ensuciar nuestra conciencia, para llevar que nuestra conciencia esté empañada de inmoralidad y de pecado. Pero cuando entramos a la meditación y el estudio de la palabra, pero también le pedimos al Señor que a través de la sangre del Cordero de Dios limpie nuestras conciencias de obras muertas, nuestra ventana, nuestra mente estará transparente, limpia, pura y santa delante del Señor y será transparente para Dios y para los hombres. Y es que es eso lo que usted y yo debemos tener, una conciencia sana en Cristo Jesús. Amén.